El día de ayer conocimos la noticia de que el FMI va a iniciar su misión, la primera misión en Argentina, a principios de octubre. Resta definir si será en formato virtual o presencial. Eh, lo que pone a las claras esto es algo que nosotros venimos insistiendo hace ya un tiempo, que es que, bueno, el gobierno ha estado revelando su preferencia por dirigir la economía sin ningún plan macro. De hecho, Guzmán lo ha dicho públicamente, digamos, que no cree en programas o en planes económicos. Entonces, alternativamente, lo que estamos viendo es una serie de medidas completamente ad hoc que lo que buscan es mejorar temporariamente la dinámica cambiaria, pero sin atacar el problema de raíz, que es netamente fiscal, digamos, en este año particular de la pandemia y se traduce también en un problema monetario. Con lo cual, lo que nosotros venimos diciendo es que este esquema de política económica es esencialmente un esquema de transición y que de alguna manera, ya sea con aterrizaje suave o de emergencia, el destino de la economía argentina es un programa macro. En este caso, con la noticia que recibimos de la misión del FMI, un programa macro acordado con el FMI. En nuestro informe del 4 de septiembre, hace ya casi un mes, nosotros analizamos los distintos programas de facilidades extendidas del FMI, donde ahí nosotros justificamos por qué nosotros creemos que Argentina va a ir a un programa de ese tipo. Lo que concluíamos es que necesariamente Argentina va a entrar en un programa de ese tipo que va a imprimir algunos rasgos de racionalidad macro que es una mejora respecto de la situación que tiene Argentina hoy. En el informe de esta semana lo que nosotros decidimos hacer es analizar un poco más en detalle un caso en particular de todos esos, que es el caso de Angola, que si bien tiene algunas diferencias bastante marcadas, la principal de ellas es que, bueno, Angola es una economía mucho más chica, es aproximadamente un cuarto de la economía argentina, con una importancia regional relativamente menor, y sobre todo es una economía absolutamente dependiente del sector hidrocarburífero, donde el 100% de las exportaciones de Angola están relacionadas a ese sector y donde más de la mitad de los ingresos públicos se relacionan con esa industria. Con lo cual, hechas esas aclaraciones, que creo que son bastante importantes, más allá de eso, hay algunos rasgos que representan unas similitudes llamativas del caso angoleño, que hoy voy a pasar a comentarles. Porque en definitiva nos van a terminar dando algunas lecciones que nosotros creemos que pueden ser útiles para pensar la macro que se viene de Argentina. Sobre todo nosotros creemos que va a ser a partir de enero de 2021. Porque, bueno, nosotros lo que venimos analizando y es lo que presentamos en el informe, que es el gráfico que ustedes ven en pantalla, que es, bueno, nuestro análisis indica que en los últimos programas IFS, desde que llega a la misión hasta que inicia el programa y se aprueba, o llega el primer desembolso, digamos, que Argentina probablemente no tenga desembolsos, pero va a ser el inicio formal del programa, pasan en general 3 meses. Con lo cual, si Argentina empieza a principios de octubre de 2020, bueno, nos estaría dando que el inicio del programa de Argentina sería en enero de 2021. Justo coincide con la asunción de un nuevo presidente o un nuevo mandato del actual presidente en Estados Unidos. Cuestión bastante relevante para entender bueno, la dinámica política del fondo. Eh, Obviamente si la transición o la dinámica cambiaria se acelera, creemos que en cierta manera quizás el acuerdo con el fondo es endógeno, en el sentido de que podría adelantarse y precipitarse para lograr la estabilización. La realidad es que no le asignamos una probabilidad demasiado baja a ese escenario, creo que es un escenario bastante plausible, teniendo en cuenta sobre todo la dinámica de las reservas del Banco Central en esta semana que pasó tras el endurecimiento del cepo. Pero volviendo al caso de Angola, ¿por qué decimos que puede llegar a ser un caso que nos puede dar alguna lección de lo que puede ser?
antes que nada voy a señalar otra diferencia de Angola, que es, bueno, el tamaño del programa. Claramente Argentina, como porcentaje de su propia cuota o como porcentaje de la cartera total de crédito del Fondo Monetario, es absolutamente más importante. Con lo cual, puede haber diferencias respecto del tratamiento que le dio el Fondo a Angola, por la importancia relativa que tiene Argentina, pero aún así creo que vale la pena señalar un poquitito el caso de Angola. Angola, desde 2016 más o menos, 2016 y 2017, Angola empezó a utilizar el tipo de cambio como un ancla nominal, mientras experimentaba una expansión fiscal muy grande de cara a unas elecciones presidenciales que iba a llevar a cabo en el año 2017. Básicamente, o gran parte de esa expansión fiscal fenomenal fue financiada con el Banco Central de Angola, el Banco Nacional de Angola. Lo cual terminó derivando en una necesidad de imponer restricciones cambiarias, porque el Banco Central de Angola básicamente lo que estaba pasando era que, bueno, estaba vendiendo reservas internacionales. Entre 2016 y 2017 el Banco Central de Angola perdió alrededor de 6.000 millones de dólares, que es un cuarto de sus reservas, con lo cual lo que terminó pasando es que Angola terminó poniendo un cepo, básicamente. Por eso también ahí es donde empieza el paralelismo con Argentina y creo que vale la pena poner un ojo ahí. Las restricciones consistían en límites para la compra de divisas, límites a las transferencias en divisas al exterior, impuestos a las operaciones cambiarias, impuestos a las transferencias por pagos de servicios de no residentes y obviamente un límite bastante estrecho para las posturas que se podían poner en las licitaciones que hacía el Banco Central de Divisas. Y después directamente también había listas de prioridad, de acceso prioritario al mercado de cambio y demás. Con lo cual, todo eso lo que terminó llevando es, obviamente, como en cualquier caso en que se imponen restricciones a un mercado formal, surge un mercado paralelo. Y como pueden ver en el gráfico que les muestro en pantalla, voy a acercarlo un poquitito más, así lo pueden ver bien, es que durante fines de 2017, la brecha cambiaria en Angola llegó a tocar el 150%, con lo cual era una brecha bastante importante. Y acá viene la última diferencia que creo que es importante entre el caso de Angola y Argentina, que es, bueno, en 2017, en las elecciones que les mencionaba, hubo un cambio de gobierno en Angola, donde el nuevo presidente, Lourenco, João Lourenco, lo que hace es, bueno, representa un cambio de liderazgo respecto del presidente anterior que había estado 38 años en el poder. Si bien forman parte del mismo movimiento, lo que pasa es algo muy llamativo, que es el nuevo presidente asume y toma las riendas del nuevo gobierno con una agenda totalmente amigable con el mercado y tomando medidas que están bastante en línea con las que un año más tarde empezaría a recomendar el FMI o a requerir el FMI en el contexto del programa de Extended Fund Facility o IFF. Con esto lo que quiero decir es, dado que el presidente ya había puesto restricciones un año antes, o mejor dicho, había tomado medidas muy parecidas a las del FMI un año antes, el programa del FMI no tuvo que ser digerido políticamente y además la realidad política de Angola es absolutamente distinta y probablemente mucho más fácil en ese sentido para digerir políticamente. Estamos hablando de un país que desde su creación, básicamente desde su fundación, tuvo el mismo partido en el poder y durante 38 años un mismo presidente. Con lo cual, ese desafío por ahí está mucho más complicado en Argentina. Pero, ¿qué es lo que pasa? O mejor dicho, ¿qué es lo que empieza a recomendar el FMI? ¿Qué es lo que a nosotros en definitiva nos importa? Porque es lo que nos puede mostrar cómo puede llegar a ser la macro de Argentina en los próximos años. Antes de contarles eso, simplemente quería que vean esta tabla como para que tomen dimensión de, bueno, hay algunas variables que son bastante parecidas respecto del punto de partida en el que entraría Argentina y el punto de partida en el que entró Angola en 2007-2018 al programa IFF. Niveles de deuda pública bastante similares, niveles de reservas brutas como porcentaje del PBI también bastante similares. Quizás Argentina tiene
un nivel de reservas como porcentaje o como meses, en medidas en términos de meses de importación es mucho mayor, porque Angola en realidad es un país mucho más abierto, digamos. Claramente tiene una economía mucho más abierta y eso claramente se refleja en mayores niveles de comercio, pero niveles de déficit fiscal que en 2017 eran bastante parecidos a los de Angola, a los con el que terminará Argentina 2020 e incluso también como con el que se propuso en el presupuesto el ministro Guzmán para el año que viene. Entonces, teniendo en cuenta ese paralelismo, vamos a lo más interesante, que es qué es lo que el FMI terminó recomendando para el caso de Angola. La realidad es que lo más importante, obviamente desde el punto de vista fiscal, el FMI puso como meta acelerar la consolidación fiscal, basado básicamente en un ajuste del gasto tanto corriente como de capital, y sobre todo profundizar la eliminación de subsidios, que es algo que el gobierno de Angola ya había arrancado en 2018, un año antes, pero que se profundizó, recorte de subsidio de luz, de gas, de combustibles y demás. Es algo bastante importante para poder, por ejemplo, entender cómo, si ese puede llegar a ser el caso, cómo puede impactar para las variables de mercado de Argentina. Estoy pensando en las obligaciones negociales o incluso las acciones de Argentina. Política monetaria relativamente restrictiva, básicamente con un esquema de agregados monetarios, de base monetaria y algún límite al financiamiento anual del Tesoro, pero quiero llegar a lo más importante y que creo que es el punto fundamental de este informe que estoy presentando, que es la política cambiaria o el esquema cambiario. Respecto al esquema cambiario, el FMI lo que recomendó fue básicamente liberalizar el mercado cambiario, levantar restricciones, eliminar distorsiones y deshacer cualquier tipo de práctica de tipo de cambio múltiple. Esto es importante porque básicamente es lo que estamos viendo en Argentina, un esquema de desdoblamiento cambiario no formal, pero desdoblamiento cambiario al fin, y en Angola era algo bastante parecido, con un nivel de brecha que era bastante parecido incluso en promedio. Así que en ese sentido, lo que nosotros podemos aprender del caso Angola, incluso sin recurrir a analizar las reformas estructurales que recomendó en ese caso el Fondo Monetario. Pero la conclusión que sacamos es, nosotros creemos que, en definitiva, si el ajuste cambiario no lo hace el mercado durante estos meses de transición que nosotros creemos que va a tardar para llegar el programa del fondo, lo más probable es que el nuevo marco de política se encargue de hacerlo. Y eso tiene algunas cuestiones para resaltar. No es lo mismo que pase gatillado por el mercado durante la transición o que pase como una decisión del nuevo marco de política. Claramente la segunda opción es una opción preferible desde un punto de vista macro porque se minimiza el impacto en inflación y se maximiza la recuperación de actividad. Por eso creemos que en ese sentido incluso hasta los intereses políticos en un año electoral del gobierno y los macroeconómicos parecerían estar alineados. Así que también tiene una recomendación, o mejor dicho, no recomendación, tiene una implicancia en términos de armado de portafolio que es, bueno, la cobertura cambiaria desde un punto de vista de portafolio tiene hoy incluso más sentido que antes, digamos, ya sea porque, no necesariamente porque esto sea un evento cambiario que nosotros pensamos que va a pasar en los próximos meses, no necesariamente, pero incluso creo que en un nuevo marco de políticas llevada a cabo por el gobierno hay una chance de que haya algún ajuste cambiario, obviamente desde un punto de vista más controlado. Así que espero que lo sepan apreciar, que les sea útil la comparación y con todas las salvedades del caso, pero creíamos interesante poder compartirles esto, que es algo que estamos profundizando día a día y que creo que en los próximos meses va a empezar a ganar un poco más de protagonismo en la agenda que hoy por hoy no tiene. Así que bueno, les deseo muy buen fin de semana y estamos en contacto.